A ver, el título Gracias, igualmente. de lo que estamos leyendo en Suma Política es: reabrieron en Rosario una causa penal extrañamente archivada y que tiene como imputado al canciller Wertheim. Una investigación por una defraudación que tiene como imputado al canciller argentino volvió a estar activa en Rosario luego de haber sido misteriosamente enviada al archivo sin ningún fundamento. Ese es el comienzo de la nota. Te dejo el desarrollo, sos el autor del artículo. Sí, un desarrollo complejo porque la verdad que esta situación tiene muchísimos episodios y no es muy fácil de contar, pero vamos a hacer lo posible. Esto se trata de un juicio entre privados que originariamente tuvo una magnitud de 84 millones de dólares por un préstamo que la familia, una familia rosarina, cuyo líder es un empresario que se llama Leo Saúl Greenspun, le presta o le cede a el grupo Wertheim, el grupo que se llama Los W. SA, Sí. que tiene, digamos, como uno de sus puntales a quien hoy es el canciller argentino. Eso fue en el año 1998, donde esta persona, Leo Greenspun, le cede a los Wertheim una serie de bienes que incluyen bonos, dinero en efectivo y terrenos, entre otros, de la fábrica de yerba mate Cachamay que está en Villa Gobernador Galvez. Hace mucho tiempo. Eso sirvió para que los Wertheim se fondearan para adquirir la compañía Telecom. Hay una cuestión muy significativa que es, bueno, primero el nombre que involucra y segundo la magnitud impresionante del préstamo que genera un litigio largo por el cual, actualizado, esos 84 millones de dólares hoy, según los abogados querellantes, superan los 120 millones de dólares. Sí. ¿Qué pasó? Esto arranca en el 98, como te digo, cuando Greenspun le presta todos estos bienes, bonos y propiedades a Wertheim. Wertheim. En 2012, como se demoraba el repago de esa deuda, ambas familias que se conocían hace mucho tiempo, esto es una novela aparte, son ambas de la colectividad judía, solían pasar festividades en el campo que los Wertheim tienen en Batavia, una localidad de la provincia de San Luis. Bueno, finalmente sellan un reconocimiento de deuda, de esa deuda contraída en el 98, en una escribanía de Punta del Este, donde Gerardo Wertheim tiene domicilio legal hasta ahora, ¿no? Esa deuda es por 84 millones de dólares. Ese convenio no se cumple, entonces genera una demanda de cobro, es decir, una denuncia de los Greenspun en un juzgado de Rosario, el comercial número 7. No le devolvieron la guita. No le devolvieron la guita y entonces los Greenspun fueron a litigar para obtenerla. Sí. Pero pasa que un día, digamos, empiezan a complicarse las cosas. De manera muy extraña, los hijos de Leo Greenspun, que se llaman Marcelo y Samantha, firman misteriosamente un desistimiento de la deuda ante un escribano público rosarino. Es decir, de la nada renuncian a recibir una fortuna. Eso fue a instancia, según ellos denuncian, de que un abogado que se llama Matías Escalona, de Rosario, los engaña y les hace justamente suscribir un documento que los perjudica ampliamente. Este Matías Escalona es una persona de muy estrecho contacto con Leo Greenspun, con el padre de los que efectúan la demanda, pero Leo Greenspun muere en 2016. En 2015, antes de que pase esto, hay como una especie de guerra donde Daniel Wertheim, que es primo hermano del canciller y que está en la sociedad, denuncia ante el fiscal porteño Carlos Stornelli a Greenspun. Porque lo que dice es que en realidad ellos no le deben nada, porque Greenspun había firmado un contradocumento donde reconocía que estaba todo bien, es decir, que no había deuda. Ese contradocumento después, cuando se lo piden a los Wertheim, dicen que lo pierden en una mudanza, es decir, no lo presentan. Y el abogado lo que dice, esto es una locura, no tiene sentido que el mismo día, porque fue el mismo día, hagan reclamo para que les reconozcan la deuda y los Greenspun al mismo tiempo desisten. Es decir, que lo que hubo aparentemente es una situación engañosa con la cual indujeron a los hijos de Greenspun a renunciar a esa deuda, ¿no? Una cuestión muy curiosa es que esto había sido una especie de batalla jurídica que
cesa rápidamente a inicios de 2017, donde todos los que aparecen peleándose, de repente se ponen de acuerdo. El abogado Escalona de Rosario desiste de su denuncia contra los Wertheim desisten de la suya ante el fiscal Stornelli, y los hijos de Greenspoon, que según sus abogados actúan engañados, sus abogados de ahora, renuncian a cobrar lo que a su padre le debían desde el año 1998. Esto por un lado, esto es todo el litigio económico por el... ¿Qué trama tremendo, también, ¿no? Es muy difícil, pero bueno, y esto tiene muchísimos subepisodios. Pero lo que te puedo decir es que en el año 2023, el 17 de abril, lo convocan a Gerardo Wertheim por Zoom a una audiencia imputativa desde los tribunales de Rosario, desde el MPA, desde la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario, en un cargo que entonces ocupaba el fiscal Mariano Ríos. Mariano Ríos imputa de 2 delitos a Gerardo Wertheim. Uno es defraudación por suscripción engañosa del documento, es decir, lo que les hace desistir a los hermanos de la deuda que tenían, y otro por estafa procesal, esto es por inducir engaño a los juzgadores por el hecho de que el juez civil y comercial de Rosario, ante el quien litigaba el pedido de cobro de deuda, cuando ve que hay un contradocumento que dice que no hay deuda, cierra la causa. Entonces, esto es lo que le impone a Wertheim. Él queda imputado no porque haya firmado lo que son estos documentos, sino por ser directivo. Son 4 los directivos de la sociedad, los WSA. Y lo que hace el fiscal en su momento es considerar lo mismo que se considera con Vicentín. Si no están bien determinados los roles que tiene cada director, responden todos por una situación que se presume delictiva, ¿no? Para la querella y la fiscalía esto fue un plan criminal que cierra perfecto para los Wertheim porque logran que sus acreedores renuncien a cobrar una fortuna, y porque todas las medidas cautelares que pesaban sobre la sociedad los W fueron levantadas. Sí, lo que no me queda claro es por qué los descendientes de los dueños de Cachamay dicen no nos deben nada. Bueno, justamente es uno de los capítulos difíciles del caso. Es porque a ellos los engañan el abogado que estaba litigando, que hace 2 cosas este abogado según ellos. Primero, les genera la firma maliciosa bajo engaño para que ellos cedan el 40% de la acreencia que tenían en favor del mismo abogado. Y después directamente los inducen a renunciar a la deuda. Por lo tanto, es esto... renunciar a la deuda significa favorecer al grupo Wertheim, que era quien había contraído esa deuda que, vuelvo al principio, era de 84 millones de dólares en bienes y terrenos, entre ellos Cachamay, y con el paso del tiempo, del 98 hasta ahora, con intereses y punitorios, se transforma en 120 millones de dólares. Según lo que vos estás diciendo, ¿los estafados tienen nombre y apellido? Entonces... Los estafados son los hermanos Marcelo y Samantha Wertheim, sí, que son los hijos de, Marcelo y Samantha Greenspoon, sí. Defraudados por los Wertheim. Esto según el trámite que, como digo, lleva a una imputación a principios de este año. Y acá aparece otro capítulo extrañísimo, que es que de la nada, de repente... El primer día hábil de este año, 2024, esa causa sorpresivamente en lo que concierne a Gerardo Wertheim va al archivo. El fiscal Mariano Ríos, que era quien tenía el caso, sin una medida que lo justifique, según los abogados de Samantha y Marcelo Greenspoon, cierra el caso para el actual canciller argentino. Entonces eso genera un pedido de revocatoria de ese archivo, porque lo que dicen los abogados, que son Héctor y Sabrina Superti, es esto no tiene lógica. ¿Cómo van a cerrar un caso donde el canciller argentino y sus familiares están imputados sin que haya habido una sola medida que lo justifique? ¿Los Superti son abogados de los Greenspoon ahora? De los Greenspoon, efectivamente, sí. ¿Y Cachamay en manos de quién está hoy? ¿Quién conduce la empresa?
Cachamay, digamos, no sé quién conduce la empresa, pero está desapoderada de los Greenspun porque él mismo la cedió en el momento que le da el Claro. préstamo en el año 98. Yo me acuerdo de Lo que te esto, quiero, era sí, un entuerto, y hago esta acotación, porque lo que estaba en riesgo, según había trascendidos, y ahora vos estás explicando muy bien un poco la trama de la situación, el futuro de la empresa, de Cachamay. Cachamay es una empresa claro, emblemática a la hora del té, a punto tal que la gente cuando se siente mal en cualquier lugar del país no te dice dame un té, te dicen dame un Cachamay, ¿no? dame Bueno, un Cachamay. habían logrado como la Virginia, como Paladini, bueno, una inserción la tienen nacional tremenda, ¿no? Una empresa muy exitosa a lo que se dedican. Completa entonces lo que, y perdóname la Sí, digresión. efectivamente, los terrenos de Cachamay, que como digo están en Villa Gobernador Galvez y que son toda una empresa atávica de la región, terminan en manos de los Huertein, que como sabemos, digamos, detentan uno de los holding económicos más importantes de Argentina, que controlan, digamos, acciones en telecomunicaciones, en agronegocios, en alimentos y bebidas, en seguros. Es decir, es un grupo económico muy poderoso de la Argentina. Lo que quería concretar es esta rareza del archivo repentino de la causa el primer día del año 2024, que termina, a pedido de los Superti, con un desarchivo ordenado por el fiscal general de Santa Fe, Jorge Necier, que es quien recibe el caso, porque la fiscal general de Santa Fe, que es María Cecilia Branicich, se excusó porque ella había trabajado con Superti. En definitiva, toma el caso el fiscal regional de Santa Fe y lo reabre. ¿Esto qué significa? Que vuelve el canciller argentino a estar imputado, como digo, de un delito de defraudación y de la figura de estafa procesal, lo que es una cosa muy significativa porque no solamente es el encargado de conducir las relaciones exteriores argentinas, sino porque también últimamente, a partir del control de sus medios de comunicación, él viene haciendo fuertes posicionamientos morales en relación a la defensa de la gestión, del presidente Javier Milei, ¿no? Que incluye un reclamo que sirvió para que ADEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, lo recriminara muy fuertemente porque Huertein acaba de cuestionar la información que está publicando una colega de Clarín, que es Natasha Nivies-Kikiat, sobre el caso del gendarme detenido en Venezuela, Nahuel Gallo. Parece que a la Cancillería le irritó el tratamiento periodístico del caso y por lo tanto emitió una crítica muy fuerte pidiendo que se abstenga la periodista de dar información, lo que generó en consecuencia la réplica de ADEPA muy enérgica, ¿no? Ahora, diciendo que en Argentina, según la Constitución, no hay censura previa. Hernán, todo esto es muy raro de principio, que una persona le ceda todos sus bienes a alguien porque necesita un fondeo para adquirir otra empresa. La verdad es rarísimo eso, ¿no? Todo el producido de tu vida, no sé, ni que fueran hermanos, ni que bueno, no, en fin, el padre o la madre o un hijo. A ver, estamos hablando de gente que no está a nuestra escala, Alberto. Sí, otra liga. Estamos hablando de personas multimillonarias. Sí, otra exactamente, liga. Gente además que tenían lazos estrechísimos históricos, que como te digo, compartían permanentemente rituales sociales y familiares. Y además, obviamente que esto es una cuestión que es bastante sinuosa, oscura. Pero bueno, en definitiva ha servido para que un fiscal en su momento formule una imputación penal. En su momento Gerardo Huertein, cuando fue la audiencia imputativa, no aceptó declarar, es decir, hizo uso de su posibilidad de abstenerse de hablar. Y el caso se cerró extrañamente por un fiscal que luego renunció tras estar suspendido por la legislatura este mismo año por una situación irregular, que es Mariano Ríos. Mariano Ríos cierra ese caso sin ningún motivo, supuestamente, y la falta de motivos es lo que hace que ahora mismo la Fiscalía Regional, o la Fiscalía General, en nombre de Jorge Necier, fiscal regional de Santa Fe, reabra el caso. Por tanto, tenemos que es una cosa muy, muy oscura, pero en definitiva, donde el canciller argentino tiene una imputación de 2 delitos penales.
Conociéndolo al colega Hernán Lascano y bajo su lupa, esto va a continuar, obviamente, y seguramente vamos a tener la mejor información al respecto. Hernán, te mandamos un abrazo. Feliz Un año abrazo. para el año que viene, viejo. Gracias, Felicidades para todos. Lo mejor para vos. Chau, Alberto. Chau. Hernán Lascano, reabrieron en Rosario una causa penal extrañamente archivada y que tiene como imputado al canciller Gerardo Wertheim. Bueno, hay muchas cosas que están sonando últimamente. Hay una denuncia que hace el CONADAMON. Dicen que le costó el puesto al colega Longobardi haberle hecho una nota al CONADAMON. Alguien, bueno, de quien, bueno, me jacto de tener una relación con él, vamos a estar seguramente conectados con él, pero en un extracto, lo que le preguntan en un programa de Buenos Aires, escuchen lo que dice. Estás investigando el patrimonio personal de Milei. Sos el que puso en foco, no dice que vive de la conferencia, pero nunca facturó ninguna, etcétera. Dice que vive de la conferencia, pero no la facturó. Dice que se peleaba con el padre, pero recibió herencia del padre y el padre a su vez cobraba subsidios durante el kirchnerismo al transporte. Familia que evadió patrimonio la puso en Estados Unidos. Y ahora lo último que revelamos es que Javier Milei emitió facturas truchas por 120 millones de pesos. Obtuvo una moratoria y ese dinero se terminó usando para la campaña presidencial de Daniel Scioli. Buah. Creo que Hernán Lascano en nuestra ciudad es al CONADAMON. Trato de hacer un paralelismo. Vamos a tener la mejor información de dos personas que investigan.